No, Alex es investigador del Colegio de la Frontera Norte acá en Ciudad Juárez. Perfectamente. Bueno, pues coméntenos sobre cómo ve usted el presupuesto de egresos que recientemente se anunció y en donde pues mucho se está especulando que pues hay un impuesto que se le estaría cargando extra a las gasolinas de 4 pesos y fracción. Sin embargo, bueno, pues algunos diputados dicen eso no es cierto, es nada más pues un impuesto que ya estaba y que ahora nada más se establece de manera fija, pero eso es entre otros puntos que se están o que contiene esta ley de egresos. Sí, mira, en términos de la ley de ingresos, como tú recordarás, lo que regula todos los ingresos del gobierno federal. Y lo que platicas del precio de la gasolina, ayer explicaba el subsecretario de Hacienda que es el cambio de un impuesto especial que tiene las gasolinas de un esquema flexible a un esquema fijo. El esquema flexible funcionaba como la diferencia entre el precio que tenía la gasolina y el costo a que la adquiría México, que importamos 50% de la gasolina. Sí. Entonces, al tener el precio fijo, cobraba este impuesto como la diferencia entre el precio y este costo de adquisición de la gasolina. Y era flexible en términos de que al variar el precio al que se compra la gasolina, podía ser una mayor o una menor cantidad. Y lo que se propone en esta ley ahora es cambiarlo a un esquema fijo, y para cambiarlo a un esquema fijo, la tasa que están usando es una tasa que ellos calculan que fue el promedio que hubo durante el año 2015, y es de ahí donde salen esos 4 pesos, que fue el promedio de esa diferencia durante este año. Y entonces en esos términos plantean que no hay un incremento, porque realmente se está manejando en base al promedio que tuvo este año, ¿no? Claro. Y bueno, usted como estudioso de lo que tiene que ver también con esto de los dineros y demás y cómo impactan, ¿cómo ha visto la forma en que nos ha impactado a las fronteras el incremento del 11 al 16%? Porque si uno le pregunta a las autoridades, dicen ellos, no impactó en nada, sigue siendo igual, las familias siguen pagando lo mismo, el poder adquisitivo sigue igual, o sea, no afectó en nada, es lo que dicen las autoridades. No, ahí sí realmente no coincido. Recuerda que esa era la posición de los que promovían la medida. Sí. Realmente ellos decían que no iba a haber un impacto negativo sobre la frontera. Sí. Pero ese impacto sí lo hemos visto en términos de el incremento de los precios que ha habido en la frontera. Y ahí, para analizar el incremento de los precios, que lo podemos hacer con la tasa de inflación, realmente habría que analizar a profundidad la tasa de inflación, porque mucho se nos ha mencionado que la tasa de inflación es la más baja que hemos tenido en años, pero realmente el efecto del IVA tuvo un impacto inicial que incrementó la inflación, sobre todo en ese primer semestre. Y hay dos cuestiones que han ayudado a que esa inflación vaya a la baja. Uno ha sido, en primer lugar, la homologación de las gasolinas, que en el caso de Ciudad Juárez, digamos, es lo que ha permitido que las tasas de inflación tengan los niveles tan bajos que tienen, porque de tener, digamos, a nivel nacional, la gasolina es uno de los elementos de la inflación que más la hacen crecer. Y aquí, como está funcionando el asunto de la homologación, realmente los precios se están yendo a la baja, porque se están moviendo con el precio de la gasolina en Texas. Y eso es lo que nos ha llevado, en primer lugar, a tener las tasas de inflación tan bajas. Pero otro elemento también para tener baja la inflación fue los cambios en las tarifas eléctricas que hubo a principio de año, que eso también ha llevado los costos de electricidad a que se vayan disminuyendo en relación a lo que había el año pasado, pero es un cambio estructural que nunca se menciona, ¿no? Y finalmente, no hay que olvidar el precio del dólar, porque como fronterizos acá nosotros siempre sabemos que compramos una parte de nuestros productos en Estados Unidos, y aquí hay, digamos, como una doble afectación, una afectación que viene por la tasa de inflación que hay en Estados Unidos, y otro viene por el precio del dólar, que como tú recordarás se nos ha incrementado en unos 2 o 3 pesos si lo tomamos como referencia
al precio que había el año pasado, ¿no? Entonces, digamos, son elementos que tendríamos que analizar muy a profundidad la inflación para ver si hay o no impacto de este IVA. Y además de esto, digamos, el impacto en términos del empleo, que es lo que pudo haber afectado en un inicio, pues con el auge que ha tenido la industria maquiladora, realmente han crecido los empleos, pero no deja de tener el freno que tuvo el incremento del IVA en la frontera por el diferencial, digamos, de competitividad que eso significó con nuestra contraparte en Estados Unidos. Pero para el ciudadano común, para el ama de casa, que dice, pues, los niveles inflacionarios y demás, pues no le dicen mucho. Pero al momento en que va a comprar, ahí sí ve la diferencia en los precios. ¿Qué le podríamos decir, doctor? Mira, por supuesto que sí. Los precios que están liderando la inflación a la alza son, lo fundamental, los precios de los alimentos y los precios de la educación y los precios de los servicios en el caso de Ciudad Juárez. Y los precios de los alimentos, ha habido diferentes movimientos. Sí ha habido un incremento evidente, pero también las empresas han cambiado las presentaciones de sus productos. Sí. Y ahora estamos viendo productos con presentaciones de menor cantidad y menor precio, pero en términos relativos, porque realmente si lo consideramos en términos de la cantidad, estamos pagando más por nuestros alimentos, ¿no? Así es. Sí, porque se ve más o menos la botella más o menos como del mismo tamaño, pero cuando ve uno ya lo que contienen, si es, no sé, una botella de aceite, de comestible, que regularmente debe traer 1 litro, no trae el litro, trae 920 mililitros, pero no se fija uno, ¿no? Las sodas también han variado mucho su presentación, muchos productos enlatados o los productos estos empaquetados como arroz, frijoles, etcétera, han cambiado un poco las presentaciones a tener menor cantidad también. Entonces la afectación es real, doctor. Yo considero que sí es real y digo, donde más ha afectado es en los precios de los alimentos, que son los que están liderando aquí en la frontera los impactos hacia la alza. Te digo, el asunto de la homologación de la gasolina es lo que ha ayudado a que en términos globales este impacto no se vea tan alto, ¿no? Pero digamos, el consumo de alimentos es como el 25% de la canasta y la vivienda es otro 25%, ¿no? Realmente la gasolina es como 15% y realmente el asunto de la gasolina está beneficiando a las personas que tienen automóvil. Sí. Entonces, eso hace que en términos de gente, digamos, que no tiene automóvil, el impacto se vea un poco más grande porque no tienen ese gasto de menos, sino que gastan más en el resto de las cosas, ¿no? Claro. También está conmigo Francisco Ortiz Bello, doctor. Sí, buenos días, Francisco. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarte nuevamente. Ya tenía rato que no platicábamos, aunque sea a través de los micrófonos. Así es. Doctor, recientemente, la semana pasada, para ser precisos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación. Sí. Con algunos temas que van a afectar, no sé si positiva o negativamente, eso sería el cuestionamiento general. Algunos temas macroeconómicos, por ejemplo, ellos incrementaron la estimación del precio del dólar de 15.90 que contenía la propuesta presidencial a 16.40. Mantienen el precio del petróleo en $50 el barril y estiman que el PIB o el crecimiento económico del país esté entre el 2.6 y el 3.6% el próximo año. Esta semana los senadores ratificarán esta aprobación o harán las modificaciones. En tu visión, doctor, estas estimaciones que hacen los diputados y que incluyen dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿de qué manera van a afectarnos en el desarrollo económico del país? Sí, mira, en términos de esto, la afectación que viene acá es por la expectativa que se genera. La expectativa, si el gobierno está diciendo que está valorando el dólar en 16.40, eso genera un movimiento para que el precio llegue a ese tope sin mayores consecuencias. Así es. Si tú te fijas,
desde julio del año pasado a julio de este año tuvimos un deslizamiento, digamos, del peso que fue de casi unos 52 pesos por dólar. Uh-huh. En términos equivalentes, eso era lo que antes era una devaluación. Uh-huh. El asunto acá es que como pasó de muy poquito durante todo el año, no nos dimos cuenta. Y entonces el Banco de México nunca actuó para detener el deslizamiento que estaba teniendo en peso, aunque la afectación aquí en las fronteras es muy evidente porque manejamos normalmente los dólares. Claro. Pero en términos de la economía pasó esto muy transparente y fue solo después de julio cuando ya el incremento se hizo mucho más evidente y aceleró la velocidad con que se estaba devaluando la moneda, cuando comienzan las actuaciones del Banco de México. Entonces, ese es un poco el asunto. Si acá tienen una expectativa de que el dólar va a estar en 16.40, cualquier movimiento que tenga entre 15.90 y 16.40 se va a ver relativamente normal. Y entonces no va a actuar el Banco de México para detener ese movimiento hasta ese precio, ¿no? Entonces, el impacto de esto, pues ellos lo están utilizando para que venta que tenemos en dólares del petróleo rinda más en términos de los pesos que necesitan ellos para equilibrar el presupuesto, que tampoco es tanto, porque lo que están manejando son unos 17,000 millones de pesos, que en términos de presupuesto realmente es muy poquito. Sí, es un crecimiento marginal, ¿verdad? Sí, pero en términos de lo que nos puede afectar en la frontera, sí puede significar mucho. Entonces, yo creo que el impacto macroeconómico es ese cambio tan relativamente drástico, porque son casi 50 centavos lo que están cambiando, lo que se estaba previendo del peso, ¿no? Y en términos de la expectativa de crecimiento, es una expectativa relativamente modesta, ¿no? Es un crecimiento como el que se ha manejado en los últimos presupuestos, aunque si tú te acuerdas, luego esta expectativa se va modificando hacia la baja cada vez más, y la expectativa que tenemos ahorita del crecimiento de este año estaba alrededor del 2%, ¿no? Uh-huh. Entonces, son las cosas que habría que tomar en cuenta en términos del impacto macroeconómico, ¿no? Para este año el crecimiento se lo han venido recortando, ajustando a la baja. ¿Tú en cuánto estimas que sea el crecimiento económico de México este año? Mira, yo creo que las expectativas están como en el 2% o algo así, no mucho más allá de ese crecimiento de la economía nacional, claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, pues está muy débil, ¿no? 2%. En fin, doctor, sí, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Un gusto en saludarlos, Alejandro y Francisco. Al contrario. Gracias, muy doctor. Buenos días, el doctor Alejandro Brugués Rodríguez, investigador titular del COLEF.